que se publica de Cortázar es un cuento, está claro, ¿no? En el año 46, gracias a Borges, por decirlo así, formalmente en una revista que él dirigía, aunque había habido otro en un periódico, por ahí por Chivilcoy. Pero bueno, vamos a decir, Cortázar nace, digamos, a sus lectores como cuentista, pero en el año 49 se publica un poema dramático que se llama Los Reyes y que es una reinterpretación del Minotauro, ¿no? Es decir, que es una obra de teatro. Eso es muy curioso. Y luego a Cortázar le pasó con el teatro lo mismo que pasó con la poesía. Él se consideró siempre poeta, pero no triunfó como poeta. Tal es así que su primer volumen, que se llamó Presencias, salió con seudónimo Julio Denis, y por supuesto sus amigos le dijeron algo así como: mira, déjalo, tú para la poesía no estás dotado, dedícate al cuento, que para eso sí estás dotado, y que ahí armó como la gran revolución. En cambio, los sonetos que él escribía, aunque fueran correctos, no suponían una innovación respecto de Quevedo, por decirlo así, ¿no? Bueno, con el teatro supongo que, a pesar de que el Minotauro es justo la antilectura, por decirlo, siguiendo la idea de Claudio, del mito, evidentemente aquello también pasó muy inadvertido, a pesar de la preciosa edición que hizo su amigo Devoto y tal y cual. Entonces, cuando él se muere, en unos cajones aparecen muchas cosas, y entre ellas 3 obras inéditas de teatro, ¿no? Que se encarga Aurora Bernardes de editarlas, y que ahora se pueden encontrar en las obras completas que están saliendo, ¿no? Entonces, eso en cuanto al teatro, y ya lo cierro ahí para que Sanchís, que de eso sabe, haga su interpretación. Y por otro lado, lo que no dejó, o sea, lo que sí me llama la atención a mí es que ahora que han salido los 5 volúmenes de correspondencia, y que yo he tratado de repasarlos, digamos, buscando los datos esos que ninguna autobiografía, ni que no la hizo, y que ninguna biografía lo ha reseñado, no hay rastros, digamos, de su digamos, costumbre de ir al teatro, vamos a decirlo así. No sé si no lo dice porque iba tanto que no, esas cosas tan comunes que no se dejan, pero sin embargo dejaba dicho a qué conciertos iba y a qué películas iba a ver, ¿no? Y por supuesto a qué exposiciones de escultores y de pintores, y reseña minuciosamente cuántas veces va a las salas de los egipcios en el Louvre, ¿no? Sin embargo, el teatro no lo dice, y sin embargo me consta de que era entusiasta de Genet y de Cocteau, bebió desde el principio, ¿no? De hecho, hay un rastro fuerte de Cocteau. Entonces, además, con Cocteau convivieron de alguna forma, porque incluso firman manifiestos juntos en la época de la agitación política, por lo cual, pero no deja rastro de que haya ido al teatro, a mí no me consta, ¿no? Entonces, bueno, esto es una invitación a los futuros investigadores. En cambio, sí al cine, ¿no? De hecho, cuando él se va desde Buenos Aires tan joven a trabajar como profesor a Chivilcoy, uno de los entusiasmos que tiene como posibilidad de divertirse, y que no le suponía, digamos, hacer sociales y perder el tiempo, era ir al cine, porque al cine podía ir solo y no tenía que hablar con nadie, ¿no? Y luego se volvía a la pensión a seguir leyendo, a seguir estudiando alemán para leer a Rilke, y a seguir leyendo la mitología, y a seguir leyendo historia, y a seguir leyendo filosofía, y artículos científicos que le encantaban, por lo cual, fíjate, bueno. Entonces, en el tema del cine, el rastro, eso se lo voy a dejar a Diego si quiere, luego que haga mención a eso, él en el año 61 recibe la primera invitación, digamos, de parte de un director argentino que se llama Manuel Antín, para hacer una película, ¿no? Y entonces hay una carta muy interesante donde él está muy formalmente así como atribulado casi, ¿no? Pero luego mantienen una correspondencia bastante fluida, digamos, a lo largo de muchos años, que son casi 40 cartas, ¿no? Y entonces, en otra de las cartas, un poco le vomita, digamos así, cuáles son sus gustos, ¿no? Entonces, allí uno se da cuenta que era un consumidor, por decirlo así, de cine, un descodificador del lenguaje cinematográfico, y además él intervino en la gestión, o sea, en la gestión no se dice, en la confección del guión de una de las películas que hizo Manuel Antín, donde se daba el gusto, por supuesto como buen autor que era, de decirle lo que no le gustaba, y él, digamos, en el guión intervino mucho. No así con Blow Up, por ejemplo, que sí tuvo un encuentro con Antonioni con la idea de hacerlo, pero se dio cuenta de que Antonioni tenía como una idea mucho más libre, ¿no? sobre lo que quería hacer con su cuento de las babas del diablo, y entonces se retiró. Pero luego se entusiasmó mucho, por ejemplo, cuando una vez también recibió una carta de
de Buñuel, ¿no? De que quiere filmar una película por un cuento suyo que se llama Las Ménades, que es un cuento casi vampiresco, ¿no? Donde la gente se come a la orquesta, ¿no? De tanto entusiasmo. Y entonces vemos que el cine lo movía, lo movilizaba, ¿no? Pero sabéis que Cortázar también hizo radio, hizo fotografía y fue un entusiasta de las nuevas tecnologías, tal es así que se compró inmediatamente en cuanto pudo una filmadora, y todo ese material gráfico y todo eso está en el Museo de Galicia de las GAI, ¿no? Pero lo primero que hizo fue comprarse una máquina eléctrica. Quiero decir que él hubiera sido hoy un entusiasta del Twitter, del grabador, bueno, de todas las tecnologías, y por supuesto creo yo seguiría yendo al cine. Bueno, de Diego Sabanés quería decir que él y Sánchez Sinisterra, los dos han utilizado, digamos, se han basado en cuentos de Cortázar. Entonces yo ahora dejo la pregunta ahí, y esto no va a ser un ping-pong, sino simplemente queremos que esto sea un diálogo, ¿no?, entre todos, de por qué, y voy a empezar con él, Sí, claro. ¿Por qué Cortázar y por qué los cuentos de Cortázar y desde cuándo te gusta Cortázar? Si empezamos por ahí.